La participante de YouTube siria con el apodo de Syrian Girl Partisan, chica partisana siria en español, se ocupa desde hace bastante tiempo de la política siria, de las guerras en Medio Oriente y de la política intervencionista de las potencias occidentales. En su más reciente vídeo explica su forma de evaluar y juzgar la relación existente entre las guerras de Oriente Medio y la crisis de los refugiados en Europa. En el vídeo retrata Syrian Girl Partisan de qué forma ya en 2007 los Estados Unidos y la OTAN comenzaron a apoyar a los islamistas radicales, denominados rebeldes sirios, cercanos a Al-Qaeda, para provocar de este modo una guerra civil en Siria. Desde entonces, estos terroristas han sido alentados cada vez más para destruir de este modo la nación siria y empujar a sus habitantes a abandonar el país. Los principales financiadores de dicho terrorismo son los Estados Unidos, Turquía y Arabia Saudita, y en particular estos últimos tienen una ideología cercana a la del IS. Siria todavía era, antes de 2007, un país tan rico y emergente que pudo alojar a 2 millones de refugiados iraquíes que habían huido de Irak en 2003 debido a la guerra de agresión llevada a cabo por los Estados Unidos. Así que no es de extrañar que muchos sirios no deseen otra cosa que volver a su amado hogar, donde a menudo han dejado atrás una casa, un trabajo, amigos y posesiones. Tanto más pérfida y disimulada resulta la distorsión de la situación real llevada a cabo por los medios de comunicación y los políticos occidentales. La revista inglesa Sun titulaba que Siria debía ser bombardeada. Sin duda un mensaje para Aylan Kurdi, el niño sirio que fue encontrado muerto en el mar, cuya imagen fue reproducida hasta la saciedad. El niño de 3 años de edad se habría ahogado tratando de escapar a Europa. La imagen del niño muerto en la playa llegó a las primeras planas de la prensa internacional y conmovió al mundo. ¿Dónde se encuentra la mentira? Pues sencillamente en que, irónicamente, el padre del chico solo deseaba llegar a Europa porque necesitaba una intervención dental. Pero dicha atención médica, que hasta entonces era absolutamente gratuita en Siria, que gozaba anteriormente de un sistema de salud que era libre y universal para todos sus ciudadanos, ya no era posible, porque el país ha sido destruido por la OTAN y por los terroristas del ISIS, financiados por las potencias occidentales. Por lo demás, su hermana, que vive en Canadá, no podía transferirle los 14.000 euros necesarios para dicha cirugía dental, porque Occidente impuso sanciones contra Siria. Lo que queda claro con este ejemplo es que los medios de comunicación y los políticos occidentales acusan a otros de un estado de cosas que ellos mismos han causado. En el vídeo, Syrian Girl Partisan critica también a Israel por jugar un papel de cruzado moral contra los europeos, mientras que Israel mismo se niega a recoger a ningún refugiado, a pesar de que Israel comparte precisamente frontera directa con Siria. Pero también Turquía no solo trata mal a sus refugiados sirios, sino que además continúa financiando al ISIS en Siria. Syrian Girl Partisan hace un llamamiento a los europeos para detener a sus propios gobiernos para que no continúen liderando dicha guerra contra Siria y en su lugar ayuden a los refugiados sirios para que puedan regresar a su querida patria. Los medios de comunicación manejan la crisis de los refugiados como un nuevo problema de la marca. Pero la guerra en Siria y la crisis de los refugiados es un problema que existe desde hace 4 años. Aylan tampoco fue el primer hijo de refugiados que se ahogó. El mes pasado se ahogó una niña siria de 11 años de edad frente a la costa de Egipto. De modo que cabría preguntarnos, ¿por qué hacen los medios de comunicación ahora tanta presión? Justo sucede en este momento cuando se espera por parte de Francia, Reino Unido y Australia el apoyo a la lucha de los Estados Unidos contra Siria. Mirando atentamente, Australia fue exhortada por los Estados Unidos a unirse a la coalición exactamente una semana antes de que Aylan muriera. De este modo utilizan la simpatía despertada por este niño muerto, irónicamente, para bombardear a más niños. Mientras tanto, lloran lágrimas de cocodrilo por estos niños que están huyendo de sus propias bombas. Echad solo un vistazo a este título del periódico británico The Sun: bombardear Siria para Aylan. Se podría pensar que no iban a ser tan descaradamente obvios. Esta es la ciudad de donde procede Aylan. Esta área en ruinas fue bombardeada por los Estados Unidos. Rupert Murdoch, que es un magnate de los medios de comunicación, no pudo esperar hasta que el cadáver de Aylan estuviese frío para explotar la tragedia y causar más guerra en Siria. Por su parte, Turquía está utilizando la crisis para asegurar una zona de seguridad en Siria para finalmente provocar un cambio de régimen en este país.
De modo que antes de levantar banderas con la frase «Bienvenidos refugiados», hay algunas cosas que deberías saber. Toda la guerra en Siria y los refugiados son causados por los Estados Unidos y la OTAN, ya que apoyaron en el año 2007 los rebeldes islamistas sirios. Sin embargo, los políticos y los medios de comunicación acusan al presidente sirio al-Assad de toda la crisis de los refugiados en Europa y tratan de convencer a la población de que debe haber una guerra en Siria. Pero ¿cómo puede al-Assad ser culpado por la crisis de los refugiados si la mayoría de los refugiados ni siquiera son sirios? Por el contrario, la mayoría de estos desplazados son trabajadores migrantes pobres o refugiados de otras guerras en Irak, Afganistán, Somalia o Libia. Estos son el resto de países que han sufrido en los últimos años por las intervenciones de los Estados Unidos. Sin embargo, los medios de comunicación les llaman los sirios para convencer a los europeos de que este problema puede ser resuelto por la intervención en Siria. Incluso llegan hasta tal punto de engaño que llaman a los propios africanos como sirios, porque creen que sus espectadores son demasiado ignorantes para conocer la diferencia. ¿Qué racista hay que ser para confundir a Asia con África? El número de refugiados sirios también se infla artificialmente. Esto se debe a otros refugiados que tiran sus pasaportes y engañan diciendo que eran sirios. En la frontera han sido encontrados pasaportes pakistaníes y de Bangladesh. Uno de los propios inmigrantes manifestó que en nuestro barco había 29 personas. Solo 4 eran sirios y 25 eran iraquíes. Los iraquíes dijeron que no tenían pasaporte y nada que les pudiera identificar, de modo que se autocalificaron como sirios. En este orden de cosas, el gobierno alemán ofrece todo a estos supuestos sirios. Les dice que pueden obtener una casa, dinero y comida, de modo que vale la pena ser sirio en estas condiciones. Por otra parte, algunos políticos europeos se aprovechan de la guerra en Siria con el fin de aplicar una política de fronteras abiertas. De este modo podemos preguntarnos ¿qué fue el gobierno sirio? ¿Fue el gobierno sirio el que causó los refugiados? ¿O fueron precisamente estos políticos europeos y su afán belicista los que ahora lloran hipócritamente por los refugiados muertos? Las personas como Angelina Jolie, irónicamente embajadora del programa de refugiados de la ONU, son los culpables de los refugiados ahogados en la costa de Libia porque apoyan a los rebeldes libios que cometen genocidio contra ellos. Por su parte, fue Amnistía Internacional quien afirmó que Gaddafi utilizaba mercenarios negros. Eso llevó a su genocidio. Y ahora gana Amnistía Internacional donaciones vigorosamente por sus muertes. Fueron precisamente estos belicistas liberales que apoyaron en 2011 los rebeldes afiliados de Al-Qaeda. Y ahora están parados allí y gritan, ¡qué vergüenza! La culpa es tuya, porque no dejas entrar a los refugiados. ¿Qué tal si ustedes, los políticos, se avergonzasen? Teniendo en cuenta que ustedes han destruido nuestro hermoso país. La crisis de los refugiados no solo comenzó cuando los sirios intentaron ir a Europa. Fue negativo cuando europeos llegaron a Siria a unirse al ISIS. Los sirios son expulsados de su propio país, mientras que combatientes internacionales del ISIS de todo el mundo acuden a Siria. Pero la llamada coalición contra ISIS es una mentira. En realidad, los Estados Unidos y sus aliados no tienen ningún interés en derrotar al ISIS. En lugar de cooperar con el ejército sirio, que es el único ejército que puede luchar en el suelo contra ISIS, impiden al ejército sirio combatir contra ISIS. Incluso hace 4 años, Siria era un país emergente y rico. Tan rico que recibieron incluso 2 millones de refugiados iraquíes. Ahora ellos, curiosamente, se han convertido en refugiados. Casi la mitad de todos los sirios son refugiados. 3 millones de sirios son refugiados fuera de Siria, mientras que 7 millones lo son dentro de Siria. Es muy bien intencionado denominar a los refugiados la bienvenida, pero es insuficiente. No podéis conducir a 10 millones de sirios a Europa. Lo que quieren los refugiados es volver a casa. Mi sueño es que Siria sea de nuevo lo que era. Me gustaría ser uno de los primeros en regresar. No hay un lugar tan fantástico como Siria.
Mi nombre es Rena. Quiero regresar de nuevo a mi hermoso país cuando la guerra termine. Otro muchacho señala, quiero que la guerra termine para poder ver de nuevo a mis amigos y mi familia en Siria. Otro hombre dice que el terrorismo es posible gracias a la financiación del exterior. Pero vivimos y vamos a volver. Asimismo, otra mujer siria señala que lo que está sucediendo ahora pasa por manos forasteras. Nosotros, los sirios, somos un pueblo bueno y solo queremos vivir nuestras vidas en Siria. Asimismo, otra mujer siria dice que echo de menos todo nuestro país, nuestro barrio, nuestra casa, nuestra familia, nuestras pertenencias. Por favor, solo detener la guerra y nos vamos de Europa. Para ayudarles a volver a casa, debéis obligar a vuestros gobiernos a detener la guerra en Siria, frenar la financiación y el entrenamiento de ISIS por parte de los aliados de Estados Unidos, Arabia Saudí, Qatar y Turquía. Destruir el apoyo político de los rebeldes cerca de Al-Qaeda y conseguir que vuestro gobierno no se dirija a una guerra contra Siria. Terminar las sanciones contra Siria. El padre de Aylan tenía dientes inflamados y por eso quería ir a Europa. Las sanciones contra Siria impidieron que su familia pudiera enviar $14.000 para su cirugía dental. Si no hubiera sanciones contra Siria, hubiera recibido en su patria siria la ayuda medicinal y Aylan todavía estaría vivo. Antes de la guerra, la atención médica era gratuita en Siria. Las sanciones impiden que Siria se construya de nuevo y derroten ellos mismos al ISIS. Por favor, construyan Siria de nuevo para que los refugiados puedan regresar. Concéntrense en las organizaciones que ayudan a los refugiados en Siria. Esto reducirá la presión sobre las organizaciones de refugiados en Siria misma y asimismo va a ayudar a los refugiados fuera de Siria a regresar a sus hogares en lugar de ahogarse en una cáscara de nuez en el camino hacia Europa. Estas son dos de tales organizaciones. Wafa y Socorro de la Media Luna Roja Árabe Siria, que es la Media Luna Roja Siria. En ese sentido hay que señalar que el gobierno sirio quiere que los refugiados regresen, ha desarrollado un plan para asegurar el procedimiento, pidiendo ayuda para conseguirlo. No ayuda para hacer a los refugiados responsables de la guerra, siendo causantes de estas consecuencias la OTAN. De pronto hay muchas personas en contra de Siria. Pero esas personas no se han dado cuenta de que los sirios incluso han inventado el iPhone utilizado en Occidente. Hay poderes que quieren alejar a la gente de sus patrias y disolver por completo las identidades nacionales. Obama y otros criminales quieren hacer que los sirios se conviertan en un pueblo sin nación. Pero cada pueblo sin su nación sufre el peor insulto. Mirad lo que está sucediendo al pueblo palestino. Un día también podría pasarte a ti. Para defender la propia nacionalidad no hay que ignorar la nacionalidad del otro. La gente sufre con el niño Aylan y su familia, y cualquier grupo que lo ha demonizado actúa como sociópatas y confunden a todo el mundo. Por ejemplo, el político de la UKIP, que es un partido británico, tuvo que disculparse porque señaló que el niño estaba bien vestido y bien alimentado. Afirmó que el muchacho tuvo que morir porque su familia quería una buena vida en Europa. Los sirios tuvieron una buena vida antes de que el gobierno del Reino Unido interviniera en nuestro país. Una mujer siria señala que no hay nada aquí, no hay casas, ya no tengo casa. ¿Y qué fue de su comercio en Alepo? Eso ya no existe, todo ha desaparecido. Otro hombre señala que ahora me dan esto, lo que yo mismo había producido previamente, ahora me lo dan a mí. Preguntan a Gassés cómo fue su vida hace 4 años. Él responde que no puede hablar de mi vida hace 4 años, porque teníamos una vida segura. En Siria yo tenía un coche que podía conducir. Ese es difícil de utilizar para mí. No tenemos un buen trabajo para comprar un buen coche como en Siria. Otra madre siria señala que nos ha ido muy bien. Yo era una ama de casa y mi marido tenía trabajo por suerte. Nos sentimos atraídos a la aldea porque los pueblos estaban a salvo. Y luego vino la guerra en los pueblos y los islamistas llegaron y mi marido fue secuestrado durante un mes. Le partieron las mandíbulas. A veces nos acordamos juntos de casa. Sí, hablamos de cosas como esas, para que nuestros hijos sigan nuestro amor por nuestra patria y no la olviden. Algunas personas me preguntan por qué los sirios no se quedan en Turquía. Los sirios tenían un nivel mucho más alto de vida en Siria y están cansados después de 3 años de permanecer en tiendas de campaña en Turquía.
Millones de personas no tienen perspectivas de futuro y las condiciones son muy malas. Turquía quiere que las condiciones de vida de los sirios no mejoren, ya que solo les interesa enviar más terroristas a Siria. La gente pregunta por qué los sirios no son tomados por otros países musulmanes. Turquía y Jordania han recibido cada uno de ellos a 1 millón. ¿Pero qué significa realmente mi pregunta? ¿Por qué los ricos estados del Golfo Árabe no aceptan refugiados sirios? Debido a que los sirios tienen una cultura y una etnia diferente a los árabes, no ven a los sirios como a los propios árabes. Y ellos no los aceptan como un igual. Pero como los estados del Golfo jamás han torcido un dedo para ayudar a los palestinos, es cierto que el pueblo del Levante tienen un poco más en común con los árabes culturalmente como los europeos occidentales. Pero eso no cambia el hecho de que los estados árabes del Golfo formaron el problema de Siria mediante el apoyo a los terroristas. Gemeinsam haben wie mit den Westeuropäern. Aber das ändert nicht den Fakt, dass die arabischen Golfstaaten das syrische Problem erzeugten, indem sie die Terroristen unterstützten.